En este nuevo vídeo vamos a ver la reducción de resistencias tanto conectadas en serie como conectadas en paralelo. Como veis, hasta ahora los vídeos que estamos viendo son casi todos circuitos resistivos, es decir, circuitos que contienen fuentes de tensión o fuentes de intensidad o fuentes de corriente y resistencias conectadas de alguna manera. Bien, de momento son los circuitos que vamos a ver. Ya más adelante veremos cuando se incluyan condensadores y bobinas. De momento nos quedamos con esto. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando están conectadas en serie o en paralelo. Bien, vamos a ver las resistencias en serie. Siguiendo, vemos aquí un circuito formado por una fuente de tensión y varias resistencias conectadas en serie. ¿Cómo sabemos que están en serie? Pues para que estén en serie, uno de sus dos terminales deben estar unidos entre sí y ningún elemento más. Quiere decir, aquí tenemos unido por un cable, por un conector, unido los dos terminales de la fuente de tensión y de resistencia. Aquí no hay nada más. Esta está unida con esta otra resistencia, esta unida con la otra. ¿Vale? No están unidos los dos terminales, es decir, solamente uno, con lo cual eso está en serie. Bien, como hemos visto, seguimos el sentido horario por convenio, ¿vale? Vemos que circula una corriente I. Entonces, esta fuente de tensión va provocando caída de tensión en las resistencias. La corriente entra por el positivo, sale por el negativo, es decir, más menos V1, más menos V2, más menos V3, más menos Vn, y vuelve hasta la fuente de tensión. Entonces, como vemos, la fuente de tensión está en paralelo con el resto de resistencias, si os dais cuenta, ¿vale? Estas todas están en serie, pero esta está en paralelo con el resto de resistencias. Bien, entonces, ¿cómo se reduce? Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de voltajes. Vamos a aplicarla. Primero, por ley de voltajes de Kirchhoff. V será igual a V1 más V2 más V3 más más Vn. Bien, ahora aplicamos la ley de Ohm. Ley de Ohm. El voltaje le podemos decir que es la intensidad, la corriente, que siempre es la misma, por la resistencia equivalente de todas estas, ¿vale? Por REQ. Bien, ese sería nuestro voltaje. Será igual a la intensidad por R1, que sería V1, más la intensidad por R2, más la intensidad por R3, más bla, 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 más la intensidad por Rn. Si de aquí sacamos factor común a la intensidad, tendríamos que es igual a la intensidad por resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia n. Bien, este I con este I se nos va porque pasaría dividiendo, con lo cual nos quedará que la resistencia equivalente será igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Esto en resistencias en serie. Y así calcularíamos nuestra resistencia equivalente. Con lo cual este circuito se convertiría en un circuito en el que solo hay una fuente de tensión que es V y en paralelo con una resistencia que sería REQ, ¿vale? Que sería la suma de todas estas. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre en paralelo. En este otro circuito tenemos una fuente de tensión conectada en paralelo con varias resistencias. ¿Por qué sabemos que están en paralelo? Porque los dos terminales están conectados entre sí. Es decir, estos terminales están conectados a la fuente y este otro también. Este también, y este también, este también, y este también, y todas las que pongamos. ¿Vale? Entonces, por eso están en paralela. Cuando están unidos los dos terminales entre sí. ¿Vale? Entonces, esto vemos que está todo en paralelo, incluida la fuente de tensión, ¿vale? No como antes, que era todo en serie, excepto la fuente de tensión que está en paralelo con el resto. Aquí vemos que todo está en serie, o sea, que todo está en paralelo, incluida la fuente de tensión. Bien, el objetivo, como ha ocurrido antes, es obtener un circuito en el que tengamos una fuente de tensión, que será V, igual que esta, y tendremos una resistencia equivalente,
¿vale? Con una tensión que circule, o sea, con una corriente que circule que será I. Ese es nuestro objetivo y obviamente tendrá el mismo voltaje. ¿Por qué el voltaje es el mismo? Porque están en paralelo. Los voltajes en paralelo son siempre iguales, ¿vale? En serie teníamos la corriente que era igual, aquí tenemos los voltajes en paralelo, pero las corrientes son diferentes. Entonces, vamos a analizarlo. En este caso vamos a aplicar la primera ley de Newton porque es la ley de corrientes, que es la que cambia. Bueno, no hace falta que ponga todo esto. Vamos a poner por LCK, ley de corrientes de Kirchhoff. Tenemos que la corriente I, que es la que entra en todos los nodos, vamos, que es la que entra en el nodo, la corriente I será igual a las que salen, I1 más I2 más IN. Si aplicamos la ley de Ohm, podemos decir que esta I, que será, que si nos vamos aquí a verlo, esta I será igual al voltaje partido por la resistencia equivalente, voltaje partido REQ será igual a V partido R1 más V partido R2 más V partido Rn. Si sacamos factor común al voltaje, tenemos que es voltaje que multiplica a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido Rn. Bien, este voltaje con este otro voltaje se van porque pasaría dividiendo, con lo cual nos quedaría que 1 partido REQ será igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido Rn. Podríamos verlo de esta manera, ¿vale? Pero también se suele hacer lo siguiente. Se suele poner REQ igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido Rn. De cualquiera de las dos maneras sería igual de válido. Y esta sería la reducción de resistencias conectadas en paralelo. Como caso particular, vamos a ver el caso de dos resistencias en paralelo, ¿vale? Con dos resistencias en paralelo, en este caso se dan dos casos. Vamos a ver un circuito en el que tenemos una fuente de voltaje y tenemos una resistencia y otra resistencia. Vamos a ver este caso como un poco particular, porque se utiliza mucho, ¿vale? R1 y R2. Bien. Entonces, aquí vamos a tener dos casos. Caso 1. R1 es igual a R2. Entonces, la resistencia equivalente será igual a 1 partido R más 1 partido R. Esto vamos a decir que es igual a R. Si lo sumamos, esto será 1 partido 2 partido R. Con lo cual hacemos extremos por medios y nos quedará R partido 2. Con lo cual, Rec igual a R medios. En el caso de que ambas sean iguales. Y si son diferentes, caso 2, R1 diferente de R2. Bueno, pues lo mismo, hacemos RQ igual a 1 partido R1 más 1 partido R2. Si hacemos común denominador, nos queda 1 partido R1 más R2 partido R1 por R2. Y esto nos quedará igual a R1 por R2 partido R1 más R2. Bueno, creo que esto sabemos hacerlo, ¿no? No voy a parar más tiempo en explicar esto. Esto es muy sencillo. Si alguien tiene alguna duda, pues que me puede consultar y se le explico cómo hacerlo. Bien, en este ejercicio, lo vamos a ver como ejemplo, nos piden reducir este circuito. Vemos aquí un barullo de resistencias que obviamente no tiene sentido trabajar con esto, ¿vale? Esto hay que reducirlo a una única resistencia. Bien, para empezar, como queremos encontrar la resistencia equivalente entre los terminales A y B, que los tenemos aquí, bien, pues mi recomendación es que vamos a empezar desde el final, ¿vale? Del final y vamos a ir reduciendo hacia acá, ¿vale? Bien, para empezar aquí tenemos, por lo que yo veo aquí, tenemos aquí dos resistencias en serie. ¿Por qué en serie?
porque están conectadas con un solo terminal y no hay ningún elemento más conectado, es decir, el otro terminal está conectado aquí y el terminal de este está conectado aquí, con lo cual estas dos están en serie. Bien, ¿cómo se reduce esas dos en serie? Pues esas dos será, vamos a poner R1 igual a 4 más 8 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 12 kiloohmios. Ahí tenemos una pequeña resistencia. Bien, esa resistencia que nos da, ¿vale?, estará situada aquí, es decir, estará en paralelo con esta otra. ¿Por qué en paralelo? Porque está conectada por los dos terminales, con lo cual dos resistencias en paralelo podemos reducirlas. Entonces, vamos a reducir. Rx2 será, como hemos visto, como son esta es de 12 y esta es de 12, ¿vale?, como son iguales, será 12 kiloohmios entre 2, o sea, 6 kiloohmios. ¿Por dónde vamos en el circuito? Vamos a dibujar de nuevo el circuito. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿En qué nivel? Estamos en el siguiente. Tenemos aquí nuestro terminal A, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Ahora mismo estamos en este nivel, A y B. Tenemos 6 kiloohmios, 3 kiloohmios, 4 kiloohmios y aquí hemos encontrado una de 6 kiloohmios, que es la que acabamos de calcular. Hemos reducido todo esto que estaba en serie con esto que estaba en paralelo. Ahora, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos dos resistencias en paralelo. Aunque está así de lado, pero vemos que está conectado este terminal con este terminal de la otra, y aquí este terminal está conectado con este. Entonces, esto está en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcularlo. Lo vemos aquí, vamos a calcular este trozo. Entonces, la vamos a llamar REQ3, será, como están en paralelo, son diferentes, no son iguales como en este caso anterior, pues será 6 por 3 partido 6 más 3 kiloohmios. Igual, 6 por 3, 18, partido 9 kiloohmios, o lo que es lo mismo, 2 kiloohmios. Si veis, como veis, trabajo en kiloohmios porque todo está en kiloohmios, ¿vale? Si estuvieran diferentes, algunas estuvieran en ohmios, otras en kiloohmios y tal, tendría que reducir al sistema internacional, que son todas ohmios. Pero bueno, en este caso, como trabajamos con kiloohmios, mi resultado será kiloohmios. Creo que eso no hay duda. Bien, nos queda una resistencia de 2 kiloohmios que estará, como veis, como se van a juntar aquí y aquí, estará en serie con esta otra que tenemos aquí, ¿vale? Esa resistencia que hemos obtenido está en serie con esta de 4 kiloohmios y la que nos dé de esta serie estará en paralelo con esta de 6 kiloohmios. Yo creo que se entiende, lo voy a dibujar para que se entienda mejor. Ahora tenemos esto, hemos llegado a esta conclusión. Tenemos este circuito, perdón, no quiero que se me mueva. Epa. Tenemos este circuito. Tenemos esto por aquí, con la resistencia de 4 ahí, tenemos una resistencia aquí, y aquí tenemos otra resistencia. Esto es lo que tenemos ahora mismo. A y B. Aquí tenemos la de 6 kiloohmios, aquí tenemos la de 4, y aquí tenemos la que acabamos de sacar de 2 kiloohmios. Hasta ahí lo entendemos. Entonces, con lo cual tenemos que estas dos están en serie. Al estar en serie, tenemos una resistencia, una única resistencia de 6 kiloohmios. ¿No? Ni que decir, no hace falta calcularlo, ¿verdad? Entonces, pinto de nuevo el circuito y tenemos una resistencia aquí y otra resistencia aquí, las dos en paralelo. 6 kiloohmios y 6 kiloohmios. A y B. Con lo cual, como estas dos están en paralelo y son exactamente iguales, pues ya podemos deducir que nuestra resistencia equivalente en A y B, que es lo que nos piden finalmente, será a 6 kiloohmios partido por 2, o lo que es lo mismo, 3 kiloohmios. Entonces, nuestra resistencia equivalente será igual a 3 kiloohmios. Y ese es el resultado del ejercicio. Bien, veamos este nuevo circuito. Nos pide calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B de nuevo, ¿vale? Aquí vemos otro barullo de resistencias, pero que es muy fácil de reducir. Bueno, como os dije, es recomendable, como tenemos aquí los terminales A y B, es recomendable que empecemos de aquí hacia allá, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más sencillo, por lo menos como yo lo veo, porque aquí ahora mismo reducir por aquí es prácticamente imposible. Entonces conviene reducir desde aquí que vayamos acortando el camino. Bien,
En primer lugar, yo lo que veo aquí, la última resistencia la veo en paralelo con esta, ¿vale? Aquí veo dos resistencias en paralelo. Además, estas dos, la resultante de estas dos, veo que va a estar en serie con esta tercera. ¿Sí? Yo por ahora veo eso. Podemos seguir viendo más, porque esto se puede reducir más rápido, no hace falta ir pasito a pasito. Veo estas dos en paralelo, que se va a quedar con una resistencia en serie con esta otra. La que me quede de esta serie me va a quedar en paralelo con esta otra, ¿vale? Y a partir de ahí vemos, ¿vale? Paralelo, esa que me queda aquí va a quedar en serie con esta, la que me queda aquí va a quedar en paralelo con esta, y de nuevo en paralelo con esta, y esta me va a quedar en serie con esta. Ese es el proceso. Bueno, es un poco complejo así, pero vamos a ir viendo. Vamos a reducir este paralelo primero. Aquí nos va a quedar una resistencia equivalente, ¿vale? La vamos a llamar REQ1, que será, como no son iguales, pues tenemos que hacerlo 12 por 4 partido 12 más 4. 12 por 4 son 48, partido 16, que nos quedará 3 kiloohmios. Bien, 3 kiloohmios es el resultado de este paralelo. Como hemos dicho que íbamos a hacerlo con esta en serie, ¿vale? Pues simplemente sumarla. Entonces ya podemos decir que REQ2 nos quedará 9 kiloohmios más 3 kiloohmios para hacer la serie, entonces 12 kiloohmios. Como además hemos dicho, por ir adelantando pasos, hemos dicho que ese resultado de aquí iba a estar en paralelo con este, ¿vale? Pues podemos decir que REQ3 será igual a 12 kiloohmios que tenemos por 6, dividido entre 12 más 6, que será 12 por 6 son 72, partido entre 18. Entonces, entre 18 tendremos 4 kiloohmios. Estamos aquí con 4 kiloohmios. Bien, vamos a pintar hasta ahí, ¿vale? Lo que hemos hecho, lo que nos va quedando. Tenemos esto, tenemos esa resistencia que no hemos tocado, tenemos aquí otra resistencia que no hemos tocado, aquí nos quedará una que es resultado de todas las que hemos hecho. Bien, por aquí nos quedará otra que no la hemos tocado aún, y aquí nos quedará esto cerrado y aquí nos quedará esta que está en diagonal, que bueno, ahí la tenemos. Esta es la de 2 kiloohmios que no hemos tocado aún, esta es la de 12 kiloohmios que aún no hemos tocado, esta de 8 kiloohmios que no hemos tocado y esta de 4 kiloohmios que aún no hemos tocado. Y aquí ya tenemos el resultado de la 3, que es hasta donde hemos tocado, que son 4 kiloohmios. Y a partir de ahí podemos seguir reduciendo. ¿Qué es lo siguiente que me encuentro? Me encuentro estas dos en serie, ¿no? Se ve claro, ¿no? En serie están conectados por un terminal y no hay ningún elemento más. El resultado que me dé de estas dos en serie estará en paralelo con esta tercera, ¿vale? Paralelo. Por último, este resultado que me dé va a estar en paralelo, porque está aquí conectado con estos dos terminales, estará en paralelo con esta otra. Bien, y la última que me dé estará en serie con esta. Y ya llegaremos a nuestro resultado. Entonces, vamos a reducir la serie. La serie será REQ4 es 4 más 4 igual a 8 kiloohmios. Bien, como hemos dicho que esa está en paralelo con la otra que está en diagonal de 8 kiloohmios, es decir, con esta, esa está en paralelo con esta de aquí, pues podemos decir que, y como son iguales 8 y 8, pues podemos decir que es 8 partido 2, o lo que es lo mismo, 4 kiloohmios. Bien, y estamos ya aquí, es decir, hemos reducido estas tres resistencias a una que es de 4 kiloohmios que acabamos de ver. Estas tres resistencias estarán en paralelo con esta otra de 12. Entonces podemos calcular hasta aquí. Podemos calcular REQ6, que será 12 kiloohmios por la de 4 que acabamos de calcular, partido 12 más 4. O lo que es lo mismo, 12 por 4 son 48, dividido entre 16 y tendremos una de 3 kiloohmios. ¿Vale? Que ya la tendremos aquí, una de 3 kiloohmios. La tendremos aquí. Entonces, por último, ¿qué nos queda? Nos quedará que es una resistencia que está en serie con esta. ¿Por qué? Porque no está conectado. Si estuviera cerrado el circuito, estarían en paralelo, porque estaría conectado por los dos terminales, pero como no está cerrado, están en serie. Con lo cual tenemos una serie de 2 y una de 3. Pues
podemos deducir ya que nuestra resistencia equivalente del circuito será una de 3 que hemos llegado aquí y la de 2, o sea, 5 kiloohmios. Y esa será nuestra resistencia equivalente en los terminales A y B. Vamos a ver para finalizar un ejercicio un poco más particular, porque quizás es un poco más complejo de ver. Bien, en este circuito vemos, vemos 5 resistencias que queremos reducirlas a haya una resistencia equivalente entre los terminales A y B. Como siempre dije que empezáramos desde aquí hacia allá, lo vamos a hacer igual. El problema es que aquí tenemos esta aquí un poco descolgada, entonces no se ve a lo mejor muy claro, pero yo sí veo claro una cosa. Quiero que vosotros la veáis. Esta resistencia está conectada por este terminal, ¿vale? Con esta otra, ¿sí? Y además este terminal viene por aquí, como si esto estuviera todo junto, por aquí, y está conectada aquí también. Es decir, veo estas dos resistencias que están en paralelo. No sé si lo veis claro. Están conectados todos los terminales. Paralelo. Entonces podríamos empezar por ahí, a reducir. Podríamos decir que una resistencia equivalente de estas dos podría ser 9 por 18 partido 9 más 18. O lo que es lo mismo, 18 por 9 dividido entre 27, o sea, 6 kiloohmios. Podemos tener ahí una resistencia de 6 kiloohmios. ¿Y cómo me quedaría el circuito si analizamos esa resistencia? Pues fijaros, vendría por aquí mi resistencia de 6 kiloohmios que tengo ahí que nadie ha tocado. Estas dos se me habrían quedado en una resistencia de 6 kiloohmios aquí que nadie habría tocado, que ya hemos calculado. Bueno, nos pide RQ desde aquí. Bien. ¿Y cómo quedaría la de 12? Bueno, por supuesto, aquí quedaría una resistencia de 6 kiloohmios. Perdón, que esta es la que no hemos tocado, esta sí la hemos tocado. Y si os dais cuenta, esto estaba conectado aquí, con lo cual es lo mismo que esté conectado aquí y aquí. Entonces, podríamos decir que esta resistencia que viene por aquí estaría conectada así. 12 kiloohmios, al reducir eso. No se ve claro, ¿no? Esta está conectada aquí por fuera. Es un poco extraño, pero es así. Bien, y aquí lo que vemos son dos resistencias en serie, porque están conectadas por un único terminal y no hay nada, ningún elemento más. Con lo cual podremos decir que la resistencia equivalente 2 de esas dos será 6 más 6 igual a 12 kiloohmios. ¿Vale? Y el resultado de esta sí está en paralela con esta otra, con esta de 12. De hecho, lo vamos a ver, porque ahora ya no me va a quedar esto, me va a quedar aquí nuestra resistencia de 6 kiloohmios que no hemos tocado, y aquí nos va a quedar una resistencia de 12 que la acabamos de calcular, y aquí por último viene esta otra, que es como si la pusiéramos así. Fijaros. Es como si la pusiéramos así. Con lo cual, fijaros, esta está conectada con esta otra, están conectadas viene por aquí, por este terminal y por este terminal. Fijaros, están conectadas por los dos terminales, ambas resistencias, con lo cual están en paralelo. Quizás es un poco más complejo este ejercicio, pero es sencillo. Si aprendéis a verlo y hacéis más ejercicio, cuando hagáis más, os vais a dar cuenta que es relativamente sencillo. Entonces tenemos una resistencia equivalente 3, que encima son las dos iguales, por lo cual es 12 partido por 2 igual a 6 kiloohmios. Por último, esa resistencia que nos ha quedado estará en paralelo con esta de 6, con lo cual ya podemos calcular nuestra resistencia equivalente, que será, como las dos son de 6, pues 6 partido 2 igual a 3 kiloohmios. Entonces podemos decir que nuestra resistencia equivalente en AB será 3 kiloohmios. Y ese es el resultado del ejercicio.